Hola, buenas tardes. Hoy entonces quiero compartir con ustedes todo lo que significa el desarrollo de la unidad número 1 en su extenso contenido, ¿ok? Quiero desarrollar para ustedes lo que tiene que ver con el tema introductorio, pero también lo que tiene que ver con los principios aplicables al derecho del trabajo y su constitucionalización en el caso de Venezuela, ¿ok? Que voy a empezar o voy a rehacer nuestra introducción de la clase anterior, por cuanto sé que los problemas de audio no permitieron que se quedara, digamos, en una buena calidad grabado nuestra interacción. Entonces, en aras pues de tener un mejor desenvolvimiento de las actividades que tenemos planificadas, pues les presento entonces el día de hoy el desarrollo completo. Y fíjense que vamos a tener elementos teóricos y elementos prácticos, ¿ok? Este desarrollo está basado en todo el contenido básico de la unidad número 1, que por supuesto vamos a discutir y que usted deberá ampliar en cada uno de sus elementos para que usted esté preparado para esa primera evaluación oral que tendremos y en donde nosotros vamos a estar acumulando casi un cuarto de la nota, ¿ok? Vamos entonces a dar inicio, ¿verdad? Y lo primero que nosotros vamos a tener que discutir o compartir, y se los decía en la clase pasada, es qué es el trabajo. ¿Por qué? Porque la materia de fundamentos y sujetos del derecho del trabajo es la plataforma sobre la cual ustedes desarrollarán una serie de conocimientos relativos al derecho laboral, al derecho al trabajo, como suelen llamarlo, ¿ok? Pero lo primero que nosotros debemos decir, bueno, si yo voy a desarrollar un derecho que ya nosotros sabemos o conocemos por el, digamos, nuestro conocimiento social, no por un conocimiento jurídico, no vamos a apelar a ningún conocimiento técnico jurídico en este momento, sino a nuestro conocimiento social. Entonces sabemos que el derecho son ese conjunto de normas que rigen o que fueron establecidas para regir la vida en sociedad, ¿ok? Para que, bueno, podamos convivir. Sin embargo, nosotros vamos a tratar vamos a estar formándonos sobre la base de un derecho que tiene un apellido, que es derecho del trabajo o derecho laboral, y está asociado a, a trabajar, a trabajo, y es importante que nosotros estemos claros que se denomina trabajo a toda aquella actividad que sea de origen manual o intelectual, es decir, que cuando nosotros vamos a prestar o a trabajar o hablar en términos de trabajo, nosotros no nos vamos a circunscribir simplemente a aquellas que sean de carácter manual, en las que normalmente nosotros vemos a sujetos prestando una actividad física, echando palas, subiendo cargas, preparando material. No, necesariamente también el trabajo intelectual funge como una forma de trabajo, ¿ok? Pero que es importante tener en cuenta que se realiza a cambio de una compensación económica, que es decir, no es un voluntariado, no es un trabajo social, sino que es alguna actividad que yo desarrollo a cambio de una compensación económica. Así que la inspiración de ese desarrollo físico e intelectual es una compensación económica, ¿ok? ¿Por qué? Por las labores que concretamente yo realizo en función de una actividad específica, ¿ok? Sin embargo, yo se los decía la vez pasada que el doctor Guzmán establece una definición que en términos jurídicos, él dice, en términos jurídicos puede decirse que el trabajo es el ejercicio lícito, es decir, el ejercicio permitido, lo que la ley nos permite, ¿ok? El ejercicio lícito de las facultades intelectuales, porque es posible que yo tenga facultades intelectuales para el desarrollo de una bomba atómica, pero eso no es lícito, en consecuencia no puedo decir que a menos que yo esté trabajando en un laboratorio de energía atómica y tendría que analizar hasta dónde llegan mis competencias o hasta dónde se me es permitido, pero no por lo menos experimentar y hacer otro tipo de usos de esas facultades intelectuales que yo tengo, si eso viola alguna ley. Y si viola alguna ley, no es lícito. Entonces, en términos jurídicos, dice el doctor Guzmán que es el trabajo que el trabajo, el ejercicio lícito de las facultades intelectuales y físicas en beneficio propio o ajeno. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi propia empresa y ser parte de la nómina de esa empresa y entonces yo estaría ejerciendo esas facultades lícitas y esas facultades intelectuales y físicas de una manera lícita para beneficio propio.
pero puede ser también que yo lo haga en beneficio ajeno, es decir, en beneficio de otra persona. Les decía que cuando un contador presta su servicio, un abogado, un mecánico, un taxista, aunque eso nos pareciera que de alguna manera son formas de trabajo que gozan de unas posibilidades de decisión respecto a la forma en cómo lo realizan, eso también es una forma de trabajar, ¿ok? Es una expresión o una especie de trabajo, una diferente especie del género trabajo. Las nociones anteriores son muy amplias, por eso les decía, ustedes pueden buscar la información o la investigación que se ajuste más a lo que ustedes estén desarrollando, pero, ¿verdad? Las nociones abarcan formas de trabajo realizadas en forma autónoma y ejecutada por cuenta propia y la forma realizada por cuenta ajena. Cuando estos trabajos se realizan en cumplimiento de una obligación, es decir, que yo me comprometí, es decir, que derivan de un contrato, se dice que son bajo relación de dependencia. Y yo les decía que de alguna manera nosotros vamos a estar dándole mayor énfasis, no digo que no vamos a tratar otras formas o que no vamos a tratar contratos donde hayan elementos que tratan otras figuras, nosotros vamos a estar trabajando en ese tipo de contratos que son bajo relación de dependencia. Y les decía también que nos interesa que son las relaciones bajo dependencia las que en gran medida, no estoy diciendo únicas, las que en gran medida le interesa el derecho al trabajo, el derecho laboral a través de la normativa que ha sido promulgada para regir este derecho. Hablábamos también de por qué interesan mayormente este tipo de relaciones y evidentemente este tipo de relaciones bajo dependencia entendemos que hay una parte que depende de la otra, ¿ok? Y que esa relación o esa decisión de trabajar bajo dependencia indudablemente nos obliga o nos lleva a renunciar a la libertad y a la autonomía, lo cual, por supuesto, representa para nosotros un desprendimiento importante a la luz de nuestros derechos constitucionales, a la luz de nuestros derechos universales, ¿ok? Sin embargo, nosotros renunciamos de una manera voluntaria, temporal y con ciertas garantías a nuestra libertad y a nuestra autonomía, ¿ok? Y que esa relación de dependencia no se agota por un solo acto, sino que supone una serie de actos que se prolongan en el tiempo. Y conversábamos de que, bueno, no, yo tengo una relación bajo dependencia con la Universidad Católica Andrés Bello y no solo por la clase de hoy se agota nuestra relación de trabajo, no. Se supone que yo tengo que hacer una serie de actos que se van a prolongar en el tiempo, dígase, por ejemplo, en todos los actos o todos los desarrollos académicos que yo debo dar en este semestre para que se van a prolongar en el tiempo y que suponen una obligación de una parte respecto a otra. El peligro de este tipo de relaciones y por las que el derecho laboral o del trabajo, como usted decida denominarlo, porque es un tema bueno, como unos autores han asumido que es el trabajo o es el derecho laboral, tesis que usted puede leer y ampliar, pero que bueno, no es el objeto, o sea, esa discusión no es el objeto de nuestra unidad y no es el objeto de la cátedra. Así, la cátedra definitivamente decidió llamarlo fundamentos y sujetos del derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar analizando durante todo el semestre son las bases, los fundamentos, los principios teóricos y luego qué sujetos se van a ver involucrados. ¿Para qué? Para que cuando usted vea derecho individual del trabajo el semestre que viene tenga una plataforma suficientemente sólida para darle continuidad a las diferentes instituciones del derecho laboral o el derecho del trabajo que usted va a conocer. Entonces, el peligro fundamental de este tipo de relaciones, ¿cuáles? Las relaciones de dependencia, es que de prolongarse en el tiempo y de ser una limitación a la libertad y la autonomía, con una extralimitación del poder, es decir, que quien ejerce el poder o el poder de dirección de esas actividades puede acarrear formas de esclavitud ya superadas. ¿Cómo así? Usted dirá, ¿cómo así? Bueno, porque puede ser un patrono mal orientado que no se le exige al trabajador 8 horas diarias, sino 22 horas al día. Y si el día tiene 24 horas, pues le deja 2 horas a la persona para trabajar. Y entonces ustedes díganme qué diferencia tiene eso con la esclavitud. Díganme qué diferencia tiene eso con el desarrollo armónico de la vida del ser humano en tiempos de derechos humanos. ¿Okay? Entonces las proclamas de respeto a los derechos humanos, las proclamas y
logros obtenidos a través de la lucha sindical, laboral, preindustrial e industrial no tuviesen sentido si se permiten esas formas de exceso de parte de quien tiene el control de o de quien dirige la actividad laboral. El sistema jurídico laboral, como todo sistema, ¿verdad?, está compuesto por un conjunto de elementos que tiene un carácter, su carácter es tutelar. ¿Por qué? Porque su carácter es de dirigir, de controlar, de mantener alineado y dentro de unos márgenes digamos, el servicio, el trabajo o la necesidad de trabajar, porque ya se entiende, ¿verdad?, reconociendo la necesidad del ser humano de trabajar, y vamos a discutirlo más adelante cuando veamos el hecho social del trabajo, porque entendemos que el ser humano tiene derecho a trabajar, o sea, tiene la necesidad de trabajar subordinadamente, porque quien no tiene para invertir y para independizarse, pues debe trabajar para otro quien le provea de los medios suficientes para su manutención. Pero que pueda desarrollarse, pero que haciendo posible que ese desarrollo se dé en unas condiciones que le garanticen a la persona que va a prestar ese servicio la vida, la salud, un desarrollo físico normal, un descanso y un desarrollo económico. ¿Okay? El derecho del trabajo, entonces, ya apuntando al punto donde nosotros hemos hablado de qué es el trabajo, de qué tipo de relaciones le interesan al trabajo y de cuál es ese sistema jurídico, a qué le ha puesto o qué condiciones posee. Entendemos que el derecho del trabajo entonces es la rama del derecho, ya sabíamos que era una especie de derecho o una rama específica del derecho que en forma principal. ¿Por qué dice que en forma principal? Porque hay otras cosas que también agrupa este derecho, pero que a la luz de Novoa y Tyler, que son los detalles, que son los que yo cito en esta primera definición, dice, es la rama del derecho que en forma principal se ocupa de regular la situación de las personas naturales que obligan de un modo total o parcial su capacidad de trabajo durante un periodo apreciable de tiempo a un empleo señalado por otra persona natural o jurídica que remunera los servicios. Entonces, ustedes se dan cuenta, da como un paseo a los diferentes elementos que hemos venido mencionando hasta aquí. Pero bueno, mi tan apreciado y querido profesor Rafael Guzmán también hace su definición, y fíjense que él ya se va a ser un poco más amplio, y él dice que el derecho del trabajo es el conjunto de preceptos de orden público, y nosotros ya vamos a ver qué significa que sea de orden público, regulador de las relaciones jurídicas que tienen por causa el trabajo, es decir, la causa del contrato es el trabajo, por cuenta y relación de dependencia ajena, con el objeto, ¿verdad?, de garantizar a quien lo ejecuta su pleno desarrollo como persona humana. O sea, y el respeto al desarrollo de la persona humana significa que el derecho va a estar allí para tutelar que esa persona humana no se le mellen sus derechos. Y a la comunidad efectiva integración del individuo en el cuerpo social, por supuesto, en la misma medida que la persona tiene trabajo, genera ingresos, puede insertarse de manera productiva en un cuerpo social, ¿verdad? Y a la regularización de los conflictos entre los sujetos de estas relaciones. Cuando nosotros vemos materias que tienen otros contenidos distintos a los que nosotros estamos trabajando, pero que también forman parte del derecho al trabajo, vamos a ver los conflictos. Y los conflictos se dan entre los sujetos que pertenecen a las relaciones de trabajo. Pero eso no es tema que nosotros vamos a atender, sin embargo, el doctor Guzmán lo incorpora como parte integrante de lo que él considera que es el ámbito de aplicación del derecho del trabajo. Ahora bien, otra cosa que siempre es bueno trabajar y tener claro además es el tema de los caracteres. ¿Por qué? Porque cuando yo puedo caracterizar algo, yo lo puedo definir. ¿Ok? Entonces, uno de los primeros caracteres un primer carácter del derecho del trabajo es que es dinámico. Y les decía la vez pasada que estábamos compartiendo, y lo ratifico en esta oportunidad, que lo dinámico también tiene que ver con el hecho de que podamos que el derecho del trabajo tenga que adaptarse cada vez más a los fenómenos o lo que ocurre en el marco de la sociedad donde él se desenvuelve. Fíjense que tal es el caso de hoy, que nosotros estamos viendo o realizando este tema por esta vía, producto de una situación, ¿verdad?, social, que nos llevó
a que en el marco de ese dinamismo de las relaciones laborales tuviésemos la universidad y los docentes que adaptarnos para ofrecer el servicio a quienes lo requerían, es decir, los estudiantes, y entonces nosotros ajustar nuestra relación de trabajo a que se pudiera hacer de esta manera a los fines de dinamizar o mantenernos activos en medio de un tiempo de pandemia. ¿Okay? Entonces, así ha sido a través del tiempo. ¿Okay? Cada vez que, y lo vamos a ver en la siguiente unidad, cada vez que han aparecido nuevas categorías y el derecho trata de dar específicamente cobertura a ciertas situaciones particulares, lo que se está es moviendo o tratando de adaptarse a las realidades sociales que están alrededor de las relaciones jurídicas que se dan en el tiempo y oportunidad en que se da todo. O sea, norma y realidad, sujetos, tienen que estar girando en un mismo movimiento. Si hay situaciones que están moviendo algunos de esos elementos, el derecho tiene que buscar poder darle cobertura. ¿Okay? Entonces, es un derecho de integración social, es decir, que obedece al interés general. No es, el derecho al trabajo no es una rama que está dirigida específicamente, yo les decía, a camioneros o a vendedores o a farmacéuticas. No, es un derecho que intenta dictar normas que sean de carácter general a todas aquellas relaciones, sea la naturaleza específica que sea, que se desarrollen bajo la modalidad primeramente bajo relación de dependencia, pero que también pueden ser, ¿verdad? Una pequeña o una situación particular que también el derecho pueda regular, pero de manera mucho menor. Es un derecho de gran fuerza expansiva porque comenzó tratando de dar cobertura a unos primeros grupos de trabajadores, es decir, a las mujeres y a los niños en las épocas preindustrial e industrial, cuando había demasiada explotación, y al haber explotación, entonces se intentó establecer una serie de normas que regularan o que limitaran el abuso de quienes poseían los medios de producción frente a la salud y la vida de las personas, específicamente, como les digo, de los niños y las mujeres que estaban siendo vulnerados sus derechos. Y de allí se fue expandiendo, expandiendo, y entonces por hoy nosotros encontramos entonces que hay normas para regular a los deportistas, a los trabajadores culturales, a los motorizados, a los trabajadores con discapacidad, a los trabajadores típicos, o sea, a los trabajadores que conocemos ordinariamente. Es decir, hay una serie de categorías de trabajadores que están debidamente identificados en las normas. ¿Okay? Y eso lo hace expansivo, es decir, sus normas se expanden a diferentes situaciones sociales enmarcadas, por supuesto, dentro del derecho laboral. Es un derecho imperativo, por cuanto sus normas no se dictan o no están dictadas para ser o no acatadas a conveniencia de quien lo establezca, sino que son normas que están establecidas para ser cumplidas, y todas ellas comienzan o establecen deberá, se requiere, se hace, o sea, indica un hacer, es imperativo, es dando una orden, no es estableciendo una facultad para hacer o no hacer, sino que la mayoría de sus normas van dirigidas a establecer un hacer de cualquiera de los sujetos que están involucrados en esa relación. Y bueno, dice también, se manifiesta que también dentro de sus características está el ser un derecho autónomo. ¿Por qué? Porque no es que forma parte de un pedacito de la rama del derecho penal, no. Es una categoría de derecho específico que solo rige y regula todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales, que nosotros, por supuesto, vamos a ir detallando y vamos a conocer con mayor profundidad. ¿Okay? El contenido, les decía que tiene que ver también con las relaciones laborales bajo dependencia, o sea, a qué tipo, hasta dónde cubre, hasta dónde llega, ¿okay? Las relaciones laborales bajo dependencia, ya decíamos que ese era uno de los principales intereses, las condiciones de higiene y seguridad, los derechos colectivos y sindicales, la seguridad social. Ya va que la pantalla se me desconfiguró. Ok. Las relaciones laborales bajo dependencia, las condiciones de higiene y seguridad, que lo vamos a ver en la unidad número 3,
los derechos colectivos y sindicales y la seguridad social. Es decir, todos esos elementos forman parte de lo que es el derecho laboral. Nosotros esta vez en esta asignatura vamos a dar como un briefing general de esa plataforma básica que usted necesita para poder estudiar el semestre pasado algunas instituciones de las relaciones de trabajo como de dependencia como tal, algunas partes de las condiciones de higiene y seguridad, algo de los derechos colectivos y algo de la seguridad social, pero que no sería posible realizar si usted no asume o no desarrolla las competencias necesarias de los elementos básicos que en materia laboral usted debe conocer. Ahora bien, ¿de dónde parte? Ustedes que en su mayoría son estudiantes que no vienen de la Escuela de Derecho, pero que bueno, si hay algún compañero de la Escuela de Derecho, me disculpa porque sé que esto lo maneja perfectamente, pero vamos a nivelar a nuestros compañeros de Relaciones Industriales o de Administración y Contaduría. El conjunto o el sistema jurídico de un país parte primeramente de su constitución y de allí devienen una serie de normas que van en menor rango teniendo la incidencia de ese sistema jurídico que se esté tratando. Todo ello hace que por eso es que los países tienen constituciones que llaman Carta Magna y que a raíz de ella nacen otras leyes. Por supuesto, cada país tiene su forma y su metodología. Nosotros, el máximo eslabón o la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución de la República Bolivariana. Aun cuando hay algunas tesis allí que vienen digamos, a establecer si los derechos humanos también reconocidos en nuestra Constitución están por encima de la Constitución misma o están por debajo, esa polémica interesantísima, pero que se aborda sobre todo en materias que tienen que ver con derecho internacional privado, derecho internacional público, sobre todo más ahí, ¿verdad? No es el objetivo. Lo que les quiero plantear con esto es que siendo la Constitución el máximo eslabón de nuestra pirámide, que quienes quieran investigar la forma en cómo las normas se dictan, tiene que ver o parte de lo que una tesis de Kelsen, de la pirámide de Kelsen, donde Kelsen dice en la forma en que se va llevando el sistema jurídico sobre un sistema de jerarquía, quién está por encima de quién y qué normas se aplican por encima de cada una de ellas en función de lo que vaya ocurriendo. Entonces tenemos en el caso venezolano la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableciendo, ¿verdad? En su artículo 87, que toda persona tiene el derecho al trabajo y el deber de trabajar. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que hay un primer elemento constitucional que ya nosotros vamos a aprender qué significa que esto tenga una jerarquía constitucional, es decir, que el trabajo no es una opción, que el trabajo no es una prerrogativa, sino que es un derecho, dice el artículo 87 de la Constitución, y un deber. Toda persona venezolana o que esté residenciada en Venezuela, toda persona tiene el derecho al trabajo y el deber de trabajar. ¿Okay? El Estado, no el gobierno, una cosa es Estado y otra cosa es gobierno, el Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener una ocupación productiva, es decir, una ocupación productiva que no necesariamente siempre tiene que ser bajo dependencia, porque yo puedo tener una ocupación productiva en una relación no dependiente. ¿Okay? Pero eso, entonces, por eso es que tenemos que estar claros en todos los conceptos y formarnos ese bagaje introductorio de esta asignatura para nosotros poder tomar decisiones en función de las normas que vamos a seguir leyendo. Entonces, toda persona puede obtener una ocupación productiva que le proporcione una existencia digna, decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Este es el fin del Estado, fomentar el empleo. Entonces, fíjense que esto es importantísimo porque el Estado tiene como finalidad fomentar el empleo. O sea, no es una opción, no es si quiere, si es bueno, si el presidente que está de turno es el mejor, no, es el Estado quien debe fomentar el empleo. Tiene que inventar estrategias que vayan ganadas a fomentar el empleo. También nuestro Constitucional 87 establece que la ley adoptará medidas tendientes a garantizar el ejercicio laborales de los trabajadores no dependientes, es decir, que para nuestra Constitución también existen los trabajadores no dependientes
que la libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que la ley establezca, y eso tiene que ver más sobre todo con lo que son las libertades sindicales y esto que yo les mencionaba aquí de los derechos colectivos y sindicales, ¿ok? Entonces, no puede haber más restricciones que la ley que establezca. Si las limitaciones, ¿verdad?, a la libertad de trabajo solo serán las limitaciones que establezca la ley. Todo lo que la ley no establezca entonces está permitido, porque así lo establece nuestra Constitución. También nuestro constituyente al formular en la Carta Magna estableció en el 87 que todo patrono garantizará a sus trabajadores condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. ¿Para qué? Para garantizar la vida y todos aquellos elementos que mencionábamos inicialmente. El Estado adoptará las medidas y creará las instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones. Así que no solo generará o creará o le da la responsabilidad al patrono de garantizar esto, sino que el Estado adoptará medidas y las instituciones que permitan controlar que los patronos garanticen este derecho que está establecido. Ahora bien, hasta aquí, digamos que estamos en una suerte de súper introducción de la importancia del tema. Pero ¿qué pasa? Que vienen elementos de mayor profundidad, que ya entonces nos invitan a navegar algo más profundo en el marco del derecho, y tiene que ver con los principios, ¿verdad?, que rigen la interpretación de las normas laborales. Entonces, frente a esto, yo tengo que decirle que estos son como las luces de un faro encendido muy alto, por donde los barcos del derecho laboral tienen que mirar para hacerse o aprovecharse de las luces que salen de esos faros. ¿Okay? Entonces los principios van a ser esos faros encendidos a través de los cuales los aplicadores, los usuarios de este derecho, ¿verdad?, pueden guiarse viendo las luces o apoyándose en las luces cuando otros elementos más cercanos a ellos no les permitan ver la ruta a seguir. Y ya vamos a entender eso. Pero ¿cómo yo quiero comenzar esto, o cómo a mí me gusta que ustedes y yo lleguemos a esto? Fíjense, como quiera que es la primera vez que usted se encuentra con esto, y que usted quizás dirá, caramba, pero yo nunca había conocido de este tema, y a mí me gusta que esto sea lo más digerible posible, yo voy a iniciar el tema de los principios formulándoles un par de casos que serán para ustedes como una suerte de evaluación al terminar de escuchar esta clase. ¿Por qué? Porque ¿qué quiero que haga usted? Cuando termine de desarrollar para ustedes este material, yo quiero que usted se devuelva a las siguientes 2 láminas que yo le voy a presentar y pueda usted contestar esa pregunta, esas preguntas que están formuladas allí. Y imagínese que usted las contesta y quiere enviarme por WhatsApp su respuesta y me dice, profesora, en el caso A era esto y en el caso B era esto. Y yo puedo contestarle, y así usted se va ubicando del tipo de casos y de situaciones que usted se le va a presentar en su examen oral. ¿Okay? Entonces, hoy no solo estamos compartiendo esta unidad, sino que también vamos a hacer algo de práctica para que usted, lo que yo explique o lo que intente explicarle, usted puede evaluar si la información a usted le llegó y cómo usted cómo se puede aplicar en el mundo real lo que estamos aprendiendo. No estamos enseñando poesía, idearios, lírica, no, estamos enseñando situaciones jurídicas reales que se pueden aplicar en el mundo real donde usted vive. Y esa serie de interrogantes que yo tenía muchas más, pero este tipo de clases no pueden extenderse tanto porque la capacidad de memoria de cada vez que subo elementos de este tipo a la web, pues tiene una capacidad. Entonces no puedo excederme. Tenía 7 casos, pero no puedo presentarlos o ponérselos todos, pero sí les voy a colocar 2 que los voy a leer para ustedes, les voy a dar la explicación y luego voy a desarrollar toda la teoría. Cuando terminemos, usted debe devolverse a estos casos y contestarlos. Si quiere compartirlo en el grupo, como le decía, sería genial para fomentar la disertación grupal a través de la herramienta de WhatsApp. ¿Ok? Fíjense que aquí, en este primer caso, yo me permito copiar un extracto de una sentencia. ¿Qué es una sentencia, muchachos? Una sentencia es la declaratoria de un juez frente a una solicitud de unas partes.
unas partes acudieron a la jurisdicción, accionaron para que la jurisdicción se hiciera presente en dirimir una controversia determinada. En ese momento, el juez se pronuncia y el pronunciamiento o la forma, el instrumento a través del cual un juez se pronuncia para dar una decisión sobre una causa determinada se llama sentencia. A esa sentencia, yo me fui a una sentencia de muchas que tengo, descargué o coloqué un extracto de lo que sería una interpretación jurídica de un caso concreto y se las copié aquí. Yo quiero leérselas para que usted al finalizar la clase trate de llenar ese espacio vacío que está en una línea allí. Y fíjese que dice lo siguiente. Según el siguiente extracto, ¿qué ocurre en materia laboral cuando el juez no tiene certeza plena del hecho controvertido? Es decir, cuando el juez, después de que han transcurrido todas las fases del proceso, hubo una demanda, hubo una contestación, una citación, sabes, todo el proceso, pruebas, se promovieron pruebas, se hizo informe y viene el momento de la sentencia. A ese momento a él no le quedó claro o no tiene la certeza cuando él está analizando el caso del hecho controvertido. Es decir, lo que se está discutiendo a él no le quedó claro. Él no tiene la certeza plena de lo que, sí, ni la parte demandante ni la parte demandada lograron dejar plenamente probada su argumentación, sino que a él le quedó cierta duda al respecto. Entonces, en consecuencia, este es el extracto de esa sentencia, que es suficiente para que usted argumente. En consecuencia, dice la sentencia, de un largo párrafo superior e inferior, solo que yo les traje este pedacito, un extractico, un pedacitico para practicar algo. Dice, en consecuencia, dice el juez cuando está desarrollando la sentencia. Por supuesto que el juez sí llenó esa línea que estaba allí, solo que yo se las traje para que usted pueda llegar a esas conclusiones. Pueda evaluarse al finalizar esta clase para ver si usted perdió el tiempo o no perdió el tiempo. ¿Cómo está usted en relación con lo que usted quería hacer? Entonces, en consecuencia, no habiéndose producido en el contexto de los hechos anteriormente descritos, es decir, lo que había ocurrido, la situación jurídica, elementos que generen convicción suficiente en esta sala respecto a la real naturaleza jurídica de la relación prestacional bajo análisis, es decir, que no le quedó claro o no le quedó una convicción plena respecto a cuál era la naturaleza jurídica de esa relación que se estaba discutiendo en el caso. En virtud a la duda razonable revelada, es decir, que al momento de juzgar o de dar la sentencia dice hay una duda todavía. Entonces dice, resta esta sala valerse para la solución de la controversia del principio laboral. Entonces, usted que debe generar allí, después que vea lo que vamos a desarrollar, ¿qué cree usted? ¿De qué herramienta debe valerse la sala en un caso que tenga esa situación? Y usted dirá, pero es muy poco. No es muy poco, es suficiente después de que usted y yo hagamos el paseo por el material de la clase. ¿Okay? Un segundo caso, que ya tiene un poco más de extensión, porque bueno, en la medida en que yo les estaré dando, en esa medida yo les voy a estar exigiendo. Pero fíjense de este otro caso. Un trabajador fue contratado en una entidad, es decir, para una empresa, para que realice trabajos de mecánico. O sea, lo están contratando como mecánico. En esa entidad deberá cumplir un horario, portar un uniforme y estar bajo la dirección de un jefe de mecánico. Sin embargo, se le ha pedido constituirse junto a sus compañeros, o sea, a los otros mecánicos, en una cooperativa que los agrupará a todos, excepto al jefe de los mecánicos, quien pertenece a la nómina de la entidad. Entonces les dijeron, vas a trabajar como mecánico aquí está tu uniforme, aquí está tu horario y este es tu jefe. Pero para pagarte tienes que constituir una empresa y esa entidad la vamos a hacer a través de una cooperativa. Pero ¿qué pasa? Mensualmente la administradora de esa entidad es quien posee el talonario de las facturas de la cooperativa de los mecánicos. Prepara una factura con la sumatoria de los ingresos generados por cada uno de ellos, que es una cantidad fija mensual, más una comisión por este tipo de servicio prestado. Entonces, la pregunta respecto a esa situación
es ¿con qué principio identifica usted que debería interpretarse este vínculo jurídico entre los mecánicos y la entidad en cuestión? Es decir, que si se presenta un problema legal y los mecánicos demandan a esta entidad, ¿verdad? ¿Con qué principio o bajo qué principios creen ustedes que se debe decidir eso? ¿Basados en qué? ¿En lo que ellos hacían o en el contrato o en que ellos firmaron una cooperativa, se constituyeron en una cooperativa y deberá ser atendido bajo la filosofía de una prestación de un servicio en el ámbito de las relaciones mercantiles? Entonces ustedes me dirán en función de lo que usted logre asimilar al final de este tema. Nuevamente les repito, ¿quiere usted compartirlo? Y me dice, profesora, en el primer caso creo que se deben de valer del principio X. Y en el segundo caso, creo que el principio que debería regir la interpretación que haga cualquiera de lo que está ocurriendo en ese caso es tal. ¿Ok? Ahora sí, partiendo de unas dudas que les estoy dejando en el aire, comenzamos a desarrollar lo que son los principios generales del derecho. Y fíjense que no les estoy diciendo los principios del derecho del trabajo, sino les estoy dando los principios generales del derecho. Porque el derecho del trabajo es una especialidad de lo que es el sistema de derecho de cualquier nación. Entonces, ¿qué son los principios generales? Son enunciados normativos generales, o sea, no aplican un caso concreto, sino que tratan de dar cobertura al mayor número de relaciones jurídicas posibles, que expresan un juicio deontológico. Y les subrayo deontológico para que ustedes ya investiguen qué estudia la deontología, cómo funciona la deontología y quiénes, ¿verdad? Quienes manejaron por primera vez o acuñaron por primera vez estos términos, ¿verdad? ¿Qué filósofos, de qué nacionalidad? Usted ya aquí tiene material para investigar. Y lo que le puedo indicar es que cuando hacemos juicios deontológicos buscamos el significado de las cosas, el modo correcto de hacerlo, en gran medida más pegado hacia la moral que al derecho, pero que cuando los tenemos debidamente identificados podemos incorporarlo al sistema de derecho. ¿Ok? Que a pesar de estar o no incluidos en el marco normativo, es decir, que esos principios pueden o no estar incorporados en el sistema normativo, es decir, el hecho que yo no los incorpore al sistema normativo a través de una ley no significa que ellos dejan de existir, ¿ok? Representan guías de interpretación para aplicadores del derecho, es decir, son herramientas de las que debe hacerse el aplicador de justicia, el aplicador de derecho, para decidir. Y dice, bueno, ya que no se da esto, no se da esto, voy a aplicarlo en función del principio X. ¿Okay? Entonces usted va a tener una serie de principios con los que usted puede hacerse o aprovecharse para llegar a las conclusiones y poder resolver las diferentes situaciones que a ustedes se les pueda presentar. Entonces, a los efectos de esta asignatura, incluso a los efectos de nuestra primera evaluación que tiene que ver con esta unidad, usted será un aplicador o un interpretador del derecho de casos que yo le voy a presentar y usted me va a tener que decir qué va a aplicar y por qué lo va a aplicar. ¿Okay? Ese proceso de interpretación, que es muy delicado porque intenta resolver una controversia, no cualquiera hace eso, es un proceso de interpretación de una norma, se desenvuelve conforme a reglas y principios. Yo no voy a interpretar como yo quiero, bueno chicos, yo me parece que lo voy a interpretar de esta manera, o a mí me gusta interpretarlo así. No, nosotros vamos a tener, como es un sistema jurídico, como es un conjunto de normas, es una rama específica, es decir, hay todo un bagaje de información estructurada para resolver las situaciones que se presentan en el marco de estas relaciones jurídicas que se dan en el derecho, en el trabajo, ¿verdad? Ese proceso de interpretación de una norma se desenvuelve conforme a reglas y principios de los que dispone el intérprete para descubrir el sentido y el alcance de la misma. Y el intérprete puede ser tanto el juez, como puede ser el trabajador, como puede ser el patrono, como puede ser la entidad administrativa que esté, llámese Inspectoría del Trabajo, funcionario de la Inspectoría del Trabajo que esté haciendo una investigación. Es decir, el que vaya a descubrir el sentido y alcance de lo que intenta aplicar tiene que desarrollar un proceso de interpretación. Ahora bien, nuestro Código Civil, ¿verdad? A pesar de ser un código orientado a resolver asuntos en materia civil, antes de que apareciera la ley del trabajo, ¿verdad?
o antes de que se pudiera o se haya dicho en otra parte la forma en cómo deben interpretarse las leyes, el artículo 4 de nuestro Código Civil vigente establece que a la ley, ¿a cuál ley? A toda ley, debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras. O sea, que cuando diga no se puede, usted no puede decir, no, yo entendí que sí se podía, pero es que el sentido y el significado propio de las palabras dice no se puede. Y usted no puede interpretar eso como está permitido. Entonces, el sentido, usted dirá, oye, pero es una perogullada. No, porque a veces ustedes tienen la interpretación frente a ustedes y ustedes quieren darle el sentido o el trabajador quiere darle el sentido para que le favorezca. Entonces quiere convertir al derecho en una camisa a la medida, lo cual nunca va a ser posible, sino que tiene que dársele el significado propio de las palabras, según la conexión entre ellas, entre sí y la intención del legislador. Fíjense que le agrega un poco más y dice la conexión entre ellas, es decir, la primera párrafo con el segundo párrafo, ¿verdad? Y la intención del legislador. Muchas veces las intenciones de los legisladores los encontramos en lo que las leyes adelante llaman preámbulo, exposición de motivos. Es decir, vemos allí con qué inspiración se hizo una ley. También en algunos casos, algunas leyes desarrollan lo que es como un glosario inicial para identificar a cada una de las partes. Entonces, cuando no hubiere disposición precisa en la ley, o sea, no hay una norma que regule una situación determinada, se tendrán en consideración disposiciones que regulan casos semejantes, es decir, no está esta institución, pero está esta otra institución que es asimilable a lo que yo estoy analizando y puedo utilizar, digamos, de manera análoga esa forma. Y dice, y si hubieren todavía dudas, fíjate, utilizo el sentido que parece evidente propio de las palabras, hago la conexión que hay entre ellas, busco la intención del legislador, busco casos análogos. Si yo he aplicado todo esto y aún así todavía prevalecen las dudas del caso, de lo que dice, se aplicarán los principios generales del derecho. Entonces vienen siendo que dándole esto la fuerza a de que los principios generales del derecho serán entonces como fuentes del derecho, toda vez que se agoten ciertas o otras variables que producen o le dan al operador de justicia las herramientas para interpretar los diferentes casos que tienen en su mano. ¿Ok? Entonces fíjense que el Código Civil en su artículo 4 es muy importante. Si yo les pregunto el día de la evaluación X, ¿qué dice? ¿Cómo deben interpretarse las leyes en Venezuela? Entonces usted me va a decir, la ley debe atribuirse el sentido que aparece primero en las palabras, la conexión entre ellas y la intención del legislador. ¿Y dónde ves la intención del legislador? La vemos en la exposición de motivos, en los preámbulos, en los glosarios de esa ley, incluso en los reglamentos de las leyes. Cuando no hubiera disposición precisa, se tendrán en consideración los casos semejantes o situaciones análogas, o sea, casos parecidos, como si se han sido resueltos a través del sistema de justicia, y si hubiera todavía dudas, se utilizarán los principios generales del derecho. ¿Ok? Todo esto porque el programa nos pide que estudiemos los principios del derecho laboral, pero ¿cómo llegamos a los principios del derecho laboral si no sabemos que como rama específica tiene unos principios, pero que hay unos principios que son de carácter general a todo el sistema jurídico del derecho? Para descubrir la intención del legislador, al sancionar un conjunto de reglas, es necesario saber los principios que la condujeron a la promulgación de tal normativa. En muchos casos, los principios salen reflejados en esa exposición de motivos. Y si yo conozco o veo que cualquiera de los principios que nosotros hoy vamos a estudiar aquí están desarrollados en la exposición de motivos, tengo suficiente, ¿verdad? Material para resolver situaciones jurídicas que se presenten. El derecho del trabajo cuenta con algunos principios que, escuchen esto, constitucionalizados o no, han prevalecido en la interpretación jurídica. Es decir, que pueden o no estar incluidos en la Constitución, pero que igualmente han servido y han prevalecido para la interpretación jurídica. ¿Interpretación jurídica de qué? De los casos que se presentan en el marco de las relaciones laborales en este derecho que estamos estudiando. ¿Okay? Uno de los primeros principios, y fíjense que aquí ya comenzamos a estudiar principio a principio
lo que tenemos o lo que debemos hacer según nuestra planificación de clase, es el principio de favor. Es llamado también, este principio merita que usted sin lugar a dudas lo desarrolle, lo investigue, no con el material que yo solo les coloco aquí, sino que ustedes también puedan hacerlo de manera que puedan nutrirse de otros casos, otras modalidades, porque es muy amplio. Sin embargo, puede estar resumido de la siguiente manera. Es llamado también principio preoperario porque nació a la luz de los derechos fundamentales en la era industrial y preindustrial, donde habían operarios de fábrica, y entonces, como se llamaba principio preoperario, o sea, en favor del operario, que presenta su aplicación en las siguientes consideraciones. Es decir, que se puede interpretar o él se divide en varias formas o modalidades en las que él pueda ser aplicado. ¿Cuáles serían esas? En caso de conflictos de leyes, prevalecerán las leyes del trabajo. Imagínense que la ley del trabajo incorporara una ley, una norma específica que diga, las normas laborales se interpretarán de la siguiente manera. Si dice algo que choca totalmente con lo que establece el artículo 4 del Código Civil, que hace algunos momentos empezamos a estudiar, entonces, sin lugar a dudas, se aplicará las del trabajo. Es decir, que en esa situación jurídica de carácter laboral aplicaremos, ¿verdad? O interpretaremos la norma de acuerdo con lo que diga la ley laboral. Si el choque fuese respecto a un artículo similar al que yo les acabo de leer, para que usted pueda comprender la naturaleza de esta modalidad del principio de favor. En caso de conflictos de normas, es decir, que dentro de un mismo instrumento jurídico, llámese por ejemplo la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, como es su nombre, ¿verdad? En caso de conflictos de normas, es decir, dos normas, dos artículos de la misma ley, uno en contra del otro, o uno con regulándolo de una manera y otro regulándolo de otra manera, es decir, chocando, teniendo discrepancia. Entonces dice, en caso de conflictos de normas, han de aplicarse las más favorables al trabajador. Entonces, después que yo vea o analice en ese conflicto de esas dos normas, quién es la que más favorece al trabajador, yo debo considerar o aplicar la que más le favorezca al trabajador. Y un tercer caso que dice, en caso de declaraciones inciertas, posibles, derivadas de una norma, o sea, cuando hayan declaraciones inciertas, cuando hayan situaciones jurídicas que están siendo dirimidas o resueltas a través de un tribunal en la figura de su juez, ¿verdad? Y existan declaraciones que son inciertas, ¿verdad? Derivadas de una misma norma, es decir, no me queda claro, esta parte probó esto, pero la ley no dice y aquí hay una duda, ¿verdad? Es deber del juez la que más, o sea, asumir o aplicar la que más beneficia al trabajador. Entonces, siempre, fíjense que si es de leyes, prevalecen las del trabajo. Si es de normas, prevalecen las que más favorezcan al trabajador. Y si es en el caso concreto donde el juez no está seguro, se debe aplicar la que más favorezca al trabajador. Todo ello en el marco del principio de favor. ¿Por qué se llama principio de favor? Porque favorece al trabajador. ¿Okay? Otro de los principios de gran relevancia tiene que ver con el principio de primacía de realidad sobre los hechos. Si usted descompone el nombre de este principio, usted no va a tener problema para aplicarlo, porque fíjese, dice principio de primacía de realidad, o sea que prima la realidad sobre los hechos. Los hechos pueden decir una cosa y la realidad dice otra. Y dice este principio que hay primacía, o sea, está por encima la realidad sobre los hechos. Es decir, lo que haya ocurrido realmente quedará aquí y lo que esté o los hechos que como se hayan intentado preparar, quedará aquí. Ahora bien, veámoslo de una manera, ¿cómo lo definen los autores o la doctrina? Según el cual, frente a la forma o apariencia de los actos derivados de una relación jurídico-laboral, se le dará el sentido tomando mayor importancia a los hechos sobre las formas realizadas. Pero usted dirá, bueno, pero es que como un, como un contraste, ¿no? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Mayor importancia, las formas no van a estar nunca por encima de los hechos reales, de la realidad. O sea, yo siempre voy a tener en cuenta qué pasó realmente
y qué hechos reales tengo y cómo fueron esas formas realizadas. Yo les invito, ¿verdad?, a que usted empiece a colocar este principio y empiece a leerlo, porque fíjense que en una sentencia de el 27 de abril del 2018, la Sala de Casación Social, es decir, la sala a la que está suscrita o a la que deben llevarse todas las situaciones de carácter laboral, reiteró que corresponde al juez en aquellas causas en que se discuta la naturaleza y vínculo de la prestación del servicio, que es otro tema que nosotros vamos a analizar, pero fíjense que este es como un gran ejemplo. No se inquiete por lo que usted no está entendiendo, porque de a poco vamos a ir sumando conocimientos que al final del semestre usted leerá una sentencia tranquilamente. Entonces dice, en aquellas causas en que se discuta la naturaleza del vínculo, es decir, si hay un vínculo laboral y si hubo una prestación del servicio, analizar la relación a partir del principio de primacía de realidad de los hechos sobre las formas o apariencias, que de alguna manera es lo que deberíamos haber escrito para que usted se manejara más seguro. Lo que excluye que su estudio o conclusión, escuche esto, lo que excluye, o sea, saca, mantiene afuera, ¿verdad?, que su estudio o sus conclusiones, o sea, que ya va, no me vas a analizar los hechos laborales de esa manera, dice, lo que excluye que su estudio o conclusión se apoye exclusivamente en los contratos presentados, es decir, usted no nada más se va a llevar por lo que usted le estén presentando en su caso en el proceso, y no a la forma en que concretamente se prestó el servicio, es decir, ya va, se escribió esto, pero ¿qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Cuál era la esencia real? ¿Cuál era la realidad de ese caso? Para así determinar los presupuestos de la relación de trabajo que estuvieran presentes. Al respecto dijo la sala que los jueces del trabajo, en ejercicio de su función jurisdiccional, tendrán por norte la actuación de la verdad. Eso es un principio procesal que establece en el artículo 12 del CPC, que los jueces tendrán por norte la verdad, estando obligados a inquirirla, a buscarla, a llegar a ella, por todos los medios que estén a su alcance, mucho más en materia de derecho laboral. Todo ello conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley Procesal del Trabajo, o sea, uno de los artículos que rigen esta ley. ¿Okay? Este enunciado programático se explica e inserta en el ámbito del objeto jurídico que regula la materia del trabajo, a saber, el hecho social del trabajo. Entonces usted dirá, pero ¿por qué esta rama del derecho es tan inquisitiva y se va a buscar qué era lo que estaba pasando, cómo se prepararon los papeles y qué es lo que está realmente, cómo se estaba desarrollando esa realidad? Todo eso en función, por supuesto, de que el derecho en Venezuela, el trabajo en Venezuela ha sido considerado un hecho social. Y ya vamos para allá en un momento. El principio de continuidad, porque el contrato laboral es un contrato de tracto sucesivo que se genera a través de una secuencia de actos que no se agota por un solo acto y que es continuo porque el contrato no expira en virtud de que haya, o sea, de que no se hizo la renovación y nadie dijo que no había renovación, entonces igual se da por entendido que hay una renovación automática. Es decir, yo trabajaba hasta hoy, pero nadie me dijo nada, yo vengo mañana. Para que se entienda que no hay continuidad, tienen que haber una manifestación de determinación. Hay otro principio que es el de buena fe, es más que un principio, una presunción, y le decía yo que a los estudiantes de la otra sección que una presunción, ¿verdad?, es una fórmula o una conclusión que ya tiene establecida el juez, una forma de interpretar una situación jurídica, pero que puede tener prueba, se le puede permitir, las presunciones permiten prueba en contrario y hay otras que no permiten prueba en contrario, es decir, unas son iuris tantum, ¿verdad?, que admiten una prueba en contrario, y las que son iuris ante iuris, que no permiten prueba en contrario, y cuando se presume, se presumió y no admite que la contraparte lleve una prueba para desvirtuar esa conclusión que se está llevando ahí.
Entonces, este principio de buena fe, dice la doctrina, que más que un principio es una presunción, es decir, se presume que quienes se incorporan o se relacionan a través de un vínculo laboral lo están haciendo de buena fe, según el cual se entiende que las conductas entre trabajadores y trabajadores se efectúan de buena fe, sino que yo te estoy contratando para fregarte ni que tú vienes a trabajar conmigo para fregar. Entonces se trata de que estamos entrando ambos de buena fe. Si posteriormente se dan situaciones desagradables para las partes, pues serían sobrevenidas, no serían planificadas. ¿Okay? El principio de justicia social, que es un principio muy importante, ¿por qué? Porque el Estado ha entendido, y lo hizo casi cuando promulgó la ley, que entre el patrono y los trabajadores hay una evidente relación desproporcional. Entonces dice como que el patrono, como es el dueño de los medios de producción, capital, trabajo, tierra, ¿verdad? Entonces, como él es el dueño de esos medios de producción, él tiene más recursos, el trabajador viene siendo un débil jurídico. Entonces, con este principio pretende, por medio de la ley, ¿cuál ley? La ley del trabajo, equilibrar ese desbalance económico entre las partes contratantes en la relación jurídico-laboral, donde el trabajador está en situación de debilidad frente al patrón. Es decir, que usted se preguntará, pero bueno, todo es para favorecer al trabajador. No, no es que todo es para favorecer al trabajador, es que esa ley está inspirada en el principio de justicia social, que entiende que hay justicia social cuando la ley ayuda al trabajador más que al patrono, porque entiende que el trabajador es un débil jurídico frente a un patrono que posee, que es el que maneja los medios de producción. ¿Okay? Tenemos un principio que se llama de ajeneidad sobre los riesgos, que tiene que ver, y que lo vamos a ver más en concreto cuando se den situaciones o problemas en el ámbito de, por ejemplo, las condiciones de higiene y seguridad. Usted va a saber quién tiene que asumir, qué riesgos debe asumir o qué implicaciones en los riesgos cuando se materializan en accidentes, en hechos sobrevenidos, qué situación qué debe asumir el trabajador, porque según este principio, todos los riesgos de la explotación, ¿de cuál explotación? De lo que desarrolle la entidad que estamos, donde está trabajando donde está incorporado ese trabajador, deben quedar a cargo del contratante, quien es el propietario de los beneficios de la explotación comercial, es decir, quien recibe los beneficios asume los riesgos. Fíjense que el trabajador no pidió que lo enviaran a su casa por pandemia. Hubo una situación mundial y el trabajador debió irse a su casa. Entonces, esos son riesgos que debe asumir el que es digamos, el dueño de la explotación. ¿Por qué? Porque el trabajador no pidió una pandemia, el trabajador no fue que dijo o dio la orden de no ir allá. Fue una situación jurídica sobrevenida y en consecuencia los riesgos de toda esta situación de 2 años de paralización, de repente por el suelo, los tuvo que asumir quien es el dueño de la explotación como tal. El principio de no discriminación, que está previsto en diferentes leyes, según el cual todos los trabajadores son iguales. Vamos a ver nosotros en la siguiente clase cómo es esta igualdad, porque es una igualdad que ciertamente es igual en el sentido de que todas las mujeres serán tratadas como mujeres y todos los hombres serán tratados como hombres, pero no en el marco muchas veces de la relación jurídica como tal, porque un cargo tiene unas características, otro cargo tiene unas características. Entonces no es que todos son iguales frente a sus iguales. Y no deben ser sometidos estos a ningún tipo de discriminación sin que medie una causa válida legítima. Es decir, no vamos a decir, aquí no se contratan mujeres y se coloca un gran cartel enfrente a la empresa. O sea, eso indicaría que hay discriminación. Y así lo vamos a ver con casos específicos, ¿ok? Otro elemento que es bueno señalar, y lo dejo claro porque lo van a necesitar en las instituciones jurídicas que vamos a ver más adelante, es la naturaleza jurídica del derecho laboral. Se dice que esta naturaleza es híbrida. ¿Por qué es híbrida? Porque tiene de 2 elementos. Puede servir para regular relaciones entre sujetos de derecho privado como entre sujetos de derecho público. ¿Qué significa esto, mis muchachos de administración y contaduría y de relaciones industriales? Que cuando el Estado se relaciona con sujetos particulares, a eso se llama relaciones de derecho público. Pero cuando los particulares se relacionan entre sí, hay relaciones de derecho privado. Ahora, hay relaciones laborales en las que el patrono es el Estado. Todos los funcionarios públicos, su patrono es el Estado, ¿verdad?
Entonces, la República, Venezuela, y en específico la unidad donde él pertenezca, o el órgano del poder público al que él pertenezca. Esas son relaciones de derecho público, todas las que involucran al Estado. Y si hay una relación entre una persona natural y farmatodo, esas son relaciones de derecho privado. Entonces, por eso se dice que en este derecho es híbrido, porque sirve para regular relaciones de derecho público y sirve para regular relaciones de derecho privado. ¿Okay? La importancia, yo les coloco una importancia relativa, digamos, porque cada uno le vamos a ir encontrando y pueden haber un sinnúmero de argumentos que justifiquen la importancia. Es importante porque sí, es importante porque el Estado se beneficia de un derecho que regule las relaciones laborales, pero yo le coloco aquí su importancia radica en su función tutelar, es decir, que tutela las relaciones laborales a través de un cuerpo normativo y unas instituciones dedicadas a la materialización de esos derechos reconocidos en materia laboral. Es decir, que no solo crea un cuerpo normativo, sino que crea una estructura para que haya una eficacia en cuanto al uso de esas instituciones y que no se queden en meros desarrollos de bella poesía, sino que esa poesía o esos derechos tan bonitos descritos puedan llegar a los ciudadanos efectivamente. Y por eso crea instituciones que les permitan reconocer, usar, aplicar esos derechos reconocidos. ¿Okay? Ahora bien, habíamos dicho hace algunos momentos que estos principios podían estar constitucionalizados o no. Pues déjenme decirle que en el caso de Venezuela están constitucionalizados. Entonces, que en el marco de la pirámide, nosotros vamos a encontrar que las normas constitucionales son el eslabón principal. Y siendo ese el eslabón principal del cuerpo normativo de un Estado, debemos de partir de lo que establece la Constitución para desgranar hacia abajo cómo iremos usando las diferentes herramientas que el Estado nos provee para defender nuestros derechos. Nuestra Carta Magna es rica en fórmulas normativas de orden laboral. ¿Por qué? Porque contiene un buen grupo de normas que relacionan, que desarrollan y que plantean normativas de carácter laboral. Unas de orden general aplicables a la relación en general y otras aplicables a determinadas instituciones. Si nosotros tendríamos que leerlas detalladamente para entonces nosotros poder encontrar la que maneje mejor o la que nos sirva de fundamento para argumentar la situación jurídica que tengamos. Pero siempre, siempre yo les recomiendo que frente a una situación usted primero la enfoque o argumente en función de la violación constitucional de ese derecho, que también es un derecho que está consagrado en la ley, que también está considerado como un derecho humano. Es decir, usted argumente todo. Es mejor que sobre y no que falte. No puedo ir a los principios constitucionales sin antes ir a identificar o a establecer cómo está concebido nuestro Estado. El Estado venezolano. ¿Ok? Fíjense que nuestro artículo 2, que yo les recomiendo aprendérselo de memoria, aunque ustedes no sean estudiantes de Derecho, porque eso les va a permitir comprender muchas situaciones que a la luz de la aplicación de situaciones jurídicas que se dan son violatorias de lo primero, que es cómo es el Estado. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social, de derecho y justicia. Ustedes pueden leer, investigar, y yo les recomiendo que lo hagan. ¿Qué es un Estado democrático, social, de derecho y justicia? No habla nunca de un Estado socialista, democrático, nada de eso. Ve que social no es socialismo, ¿ok? Son frases totalmente distintas, de hecho son palabras separadas. Si fueran lo mismo, lo encontraríamos en un sinónimo y no lo van a encontrar. Entonces ya ahí hay unos elementos que ustedes tienen que investigar, pero que bueno, exceden al contenido de nuestra asignatura. Dice aquí, Venezuela se constituye en un Estado democrático y social. Democracia y social, de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, o sea, que lo máximo de su ordenamiento jurídico y de su actuación, es decir, que no solo de las normas, sino de la materialización de esas normas en el cuerpo de la sociedad misma. La vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética, y esa ética, y a mí me encanta que eso diga así, porque yo cuando ustedes me vienen con hacer trampa y hacer elementos de corrupción,
Yo entonces le digo que ustedes están desde violando la Constitución para abajo, cuando ustedes se empiezan a copiar o empiezan a decirle a sus amigos que le hagan los ejercicios sin darse cuenta que nosotros tenemos la posibilidad de ver el IP desde donde usted envía la tarea, y a veces entonces una misma persona envía 10 tareas. Y si nosotros quisiéramos eliminarlos de la universidad a través de la aplicación de los diferentes reglamentos que tiene la universidad para el tema de la ética, nosotros lo hiciéramos. Entonces, cuando usted se comporta de esa manera, usted no está violando nada más la normativa universitaria, los reglamentos universitarios, sino que usted está haciendo, usted está violando, digamos, las bases fundacionales del Estado al que usted pertenece. Pues si Venezuela se constituye en un Estado democrático de justicia, que que propugna como importante para él la ética, el pluralismo político, pero en este caso y en el marco de lo que estamos hablando, o lo que vamos a desarrollar, que es derecho, fundamentos y sujetos de derecho al trabajo, la preeminencia de los derechos humanos. Y resulta que usted lo puede investigar, a lo mejor ya lo ha visto en otras asignaturas, el trabajo es considerado también un derecho humano. ¿Okay? Entonces por ahí nosotros no podemos empezar a estudiar la riqueza de las bases laborales que están incorporadas en nuestra Constitución, si no entendemos que se le da preeminencia a los derechos humanos en la Constitución y que el derecho del trabajo es un derecho humano. También tenemos el artículo 3, que tiene los fines esenciales, y dentro de esos fines esenciales, en su parte infine, este artículo presenta la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar los fines. Así que el Estado, en el artículo 3, fija unos fines, o sea, la finalidad de nosotros es esta. Pero para nosotros llegar a esos fines, establecemos como procesos fundamentales, es decir, las dos columnas que van a sostener la plataforma de todos esos fines son la educación y el trabajo. Entonces, quiere decir que cuando la norma establece que el trabajo es un deber y es un derecho, el Estado no nos está haciendo un favor cuando busca desarrollar fórmulas que fomenten el trabajo y la educación, sino que deben hacerlo porque son los procesos fundamentales que de acuerdo a la Constitución se han concebido para que se desarrollen los fines. ¿Okay? O sea, hasta aquí fíjense que hemos dado un abordaje desde lo más general y ya vamos a elementos más específicos. Ahora bien, en los especiales tenemos el 87, que ya lo leímos por aquí adelante, hace unos minutos, ¿verdad? Y compartíamos sobre ese 87 y su contenido, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Habíamos leído ese 87 y la riqueza de su contenido, estableciendo al principio al trabajo como un derecho y un deber. Él también está dentro de los principios constitucionales que tenemos que estudiar. Tenemos el artículo 88, yo les recomiendo que abra su constitución y de una vez se ponga a estudiarlo y tome notas, porque yo le puedo decir a usted, abra su constitución el día del examen y explícame qué significa el artículo 88 o qué implicaciones tiene para nuestra asignatura el artículo 88. Dice, el Estado garantizará la igualdad y equidad de los hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. Entonces, mire, profesora, aquí yo veo evidentemente materializado el principio de no discriminación, y eso se ve en gran medida cuando el Estado reconoce el trabajo del hogar. O sea, profesora, que cuando aparecen estas misiones que reconocen o que les dan de alguna manera algún pago y una seguridad social a las amas de casa, no es un favor, no es una gracia, no es una cosa que el ciudadano deba tirarse a los pies del gobierno actual o del gobierno de turno, sino que es una prerrogativa constitucional y que es obligación del Estado hacerla, que el Estado no me está regalando nada, el Estado está cumpliendo con su deber. Incluso yo pudiera reclamar que lo está haciendo de manera está subcumpliendo, está por debajo de mis expectativas, porque lo que me está garantizando no es ni digno ni justo, y ahí yo me puedo ir con cualquier cantidad de argumentos, pero fundamentados sobre una plataforma objetiva, basada en unas normas, y no sobre las conclusiones de mis vísceras, ¿ok? Que no es lo que la academia quiere formar en usted, quiere formar un criterio, pero un criterio que esté fundamentado en elementos técnicos que usted maneje con propiedad. Entonces fíjese que ahí yo entonces le permito a usted que usted desarrolle ese bagaje y me diga, mire, fíjese que me quedé sorprendida, profesora, porque dice que el Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica. Ciertamente, yo lo creo, mi abuela no trabaja, pero yo considero que gracias a mi abuela yo pude ir a la universidad. Mi abuela en la casa hace
hace tales o cuales trabajos y con ese dinero nosotros hemos podido pagar a la universidad, o sea que genera un valor agregado, produce riqueza y gracias a ella hemos podido tener un bienestar y no solo nosotros, sino todos mis tíos y mis hermanos y ahí va usted viendo que usted ya no es cualquiera, que usted es un estudiante de derecho, ¿ok? Un estudiante que está viendo una materia que es igual en las diferentes facultades y que usted se está formando tal cual como se están formando nuestros abogados, ¿ok? Las amas de caso tienen el derecho a la seguridad social, entonces que cuando el Estado aparece con su gran misión, amor mayor, que le da protección social a nivel del seguro social a las mamás o a los mayores o a los adultos mayores que no han prestado nunca servicio, que no han cotizado, no está haciendo un favor, sino que le está garantizando o materializándole un derecho o haciendo lo que debe hacer de conformidad con la Constitución y la ley. ¿Okay? Tenemos un 89 que establece propiamente algunos elementos que a mí me gustaría desarrollar. Dice, el 89 establece, el trabajo es un hecho social. Uy, otra vez con este tema del hecho social. Entonces quiere decir que nosotros debemos estudiar eso, porque una frase que se repite muchas veces yo no la puedo dejar pasar así, por encima. Yo cada vez que encuentre, yo que ustedes, les doy este consejo, cada vez que algo se repita mucho, mire, ahí yo, bueno, lo que pasa es que yo lo entiendo como no algo circunstancial porque no creo en las coincidencias y digo, algo me está llamando la atención, algo me está inquietando a que estudie esa norma o a que estudie eso. A lo mejor al yo leer eso puedo tener una visión más concreta o más segura de lo que estoy estudiando. Entonces, el trabajo es un hecho social, ya como por quinta vez en varios lugarcitos de todo este desarrollo nos ha hablado del hecho social y gozará de la protección del Estado. Ya decíamos que el sistema de justicia es tutelar e intenta proteger las relaciones, que hay un principio de justicia social que intenta equilibrar esas relaciones. Entonces lo va sumando y usted dice, escúchale, ya estoy entendiendo cómo va la cosa. La ley dispondrá de lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores. Para el cumplimiento de esta obligación, o sea, es una obligación, no es un favor, ¿ok? Entonces eh, el Estado, ya va, pero que tuve que atender algo aquí, para el cumplimiento de esta obligación, el Estado establece los siguientes principios. Oh, Dios mío, la Constitución nos acaba de sorprender y darnos la demostración clara de que en Venezuela sí están constitucionalizados los derechos laborales. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles? Todos. Vamos a ver, vamos a entonces hacer un paseo por el 89. Entonces, mis estudiantes queridos y apreciados, quien no tenga claro el 89, el día de la evaluación oral, hermano, yo les recomiendo que no presente el oral, porque sobre esa plataforma estaremos levantados, pero con propiedad, así como yo les he explicado el 88 ahorita, ustedes con su estilo, con su metodología, pero con una certeza y una seguridad que les demuestre qué es lo que ustedes quieren expresar, pero con conocimiento técnico y con osadía. ¿Ok? Entonces, uno, ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales. Así que ningún derecho laboral va hacia atrás, a quitarme cosas, a desaparecer cosas, sino que todo tiene que ser progresivo. ¿Ok? En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas y apariencias. Caramba, pero yo parece que acababa de discutir ese principio y yo como que acababa de hablar de que siempre que tengamos por un lado no siempre es así, yo quiero que ustedes sepan, hay relaciones laborales que se desarrollan en donde la realidad es igual a la forma o a la apariencia, es decir, todo se desarrolló que como se está llevando, así se está llamando. Pero hay otra forma y dice, que dice, en las relaciones laborales prevalece la realidad, o sea, lo que realmente ocurrió sobre las formas o apariencias, y así nuestro constitucionalista lo llama, principio de realidad sobre las formas o apariencias. Entonces, no es como yo lo haya querido dibujar, porque yo vine y a un perrito lo disfracé de gato y estoy diciendo que el perro es gato y entonces quien vaya a querer o a adquirir o a adoptar a ese gatico o a ese perrito, lo va a llamar gato simplemente porque yo lo desdibujé de esa manera. No sé si me explico,
con ese informal ejemplo, pero lo que les quiero decir es que siempre vamos a tener en cuenta la realidad, no importa la forma que se le haya dado, y no porque yo quiera, y no porque la profesora se lo dice, sino porque nuestra Constitución, el máximo estamento de la pirámide jurídica de nuestro sistema jurídico, así lo establece. Entonces, los derechos laborales son irrenunciables, yo no puedo renunciar a mis derechos, y aunque renuncie, eso no tiene ningún valor, porque dice la Constitución que es nula toda acción o acuerdo o convenio que implique la renuncia o menoscabo de estos derechos. Es decir, que por más que yo lo haga, no va, ¿okay? Es nulo. Solo es posible la transacción y el convenimiento, que son instituciones del derecho laboral que quizás los estudiantes de administración y contaduría no van a conocer, pero los estudiantes de derecho sí la conocen, ¿verdad? La llegan a conocer en un momento determinado de su carrera, ¿verdad? Son las únicas formas en que se puede renunciar de alguna manera en el ámbito de las relaciones laborales siempre que se dé de conformidad con los requisitos establecidos en la ley. O sea, que no son todas las materias que se pueden convenir y transar, sino algunas, ¿ok? De acuerdo como la ley lo dice, con los procedimientos que establece la ley, ¿ok? Tenemos cuando hubieran, escuchen este tercero, cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador. Oh caramba, parece que nuestro constitucionalista o nuestro constituyente, mejor dicho, incorporó el principio de favor. Y aparece una coletilla que dice, la norma adoptada se aplicará en su integridad. Siempre vamos a aplicar la norma adoptada. No es que yo voy a agarrar y voy a hacer una mezcolanza. No, bueno, como aquí hay dos normas, déjame agarrar la mitad de este artículo con la mitad de este artículo porque este pedacito me conviene aquí y este pedacito me conviene de acá. No, si voy a utilizar esta porque es el que más conviene, lo voy a hacer en su conjunto. Y sobre eso hay una sentencia muy específica que quizás entonces les haga llegar a través del grupo para que usted la lea y pueda entonces llegar a sus propias conclusiones. Toda medida o acto de patrono o patrono contrario a esta constitución es nulo. Todo lo que se pongan a inventar los patronos que contradiga lo que dice esta constitución es nulo, no tiene valor. Lo podrán hacer y tal, pero frente a cualquier procedimiento quedará sin valor. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo, credo, discriminación no va. O sea que cuando se generan aquellas listas famosas que si tú estás en esta lista no te dan trabajo, o sea, todo eso es discriminativo y es no solo violatorio de mis derechos como persona, sino de mis derechos laborales. ¿Okay? Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. Fíjense que estamos protegiendo de alguna manera la infancia, la adolescencia. En Venezuela, el Estado los protegerá contra cualquier explotación económica y social. Por eso es que nosotros vamos a ver que no cualquiera puede trabajar, que los sujetos del derecho tienen unas características específicas, tienen unas condiciones que deben poseer para poder prestar esos servicios. El artículo 90, yo no lo desarrollo a gran magnitud porque lo vemos en otro tema, dice la jornada de trabajo no excederá de 8 horas diarias ni de 45, así que también la Constitución establece el tema de la jornada de trabajo, o sea, le da una constitucionalización a los tiempos de trabajo. Todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente, esto sí lo vamos a discutir también, que permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales. Y entonces usted se pregunta, oye, el salario mínimo venezolano no estará violando un derecho constitucional. Entonces, si a usted le tocara defender este artículo, usted no lo va a defender desde la rabia o desde la incomodidad, que no tiene luz, que no tiene gasolina, que no tiene internet, que todo eso es verdad, pero no es lo que defiende y no es el sustento técnico con el que usted debe defender eso. Usted dice, simplemente porque el salario mínimo venezolano debería de permitirnos vivir con dignidad. Y no es digno que con un salario mínimo venezolano solo se pueda comprar quizás medio cartón de huevo. Porque entonces se me están violando mis necesidades básicas, materiales, incluso intelectuales, porque una persona mal alimentada, ¿cómo puede desarrollarse en sus ideas, en su intelecto y en su máxima expresión? Entonces ya ustedes ven que hay formas, o sea, cómo nosotros podemos defender nuestras ideas, por muy incómodos que estemos, en sentido técnico, para una conversación en una licorería, en un café, en una esquina, con los amigos, no, en el balcón del edificio, chévere,
pero para la universidad no. Entonces, ojo cuando me vayan a escribir algo que sea con sus propias palabras. Tiene que tener sentido técnico y tiene que ser defendible desde la materia que estemos estudiando, no desde las vísceras, ¿ok? Tenemos un 92 que establece las prestaciones sociales, que es un tema que vemos detalladamente en Derecho Individual del Trabajo, la estabilidad laboral, el despido no justificado, todas son instituciones que vamos a ver, que usted va a aprender, pero que tienen un origen constitucional primeramente, ¿ok? Y que parte de una naturaleza o de una existencia primero de unos principios laborales que la Constitución decidió abrigarlos, pero que no necesariamente todas las constituciones del mundo lo hicieron así o lo han hecho así. Ahora bien, fíjense que hemos ido desde lo muy general y hemos bajado y llegamos a la Constitución, pero es que nosotros también tenemos una ley especial. Ahora bien, les explico que una ley especial es una ley que viene a desarrollar principios que fueron primeramente de orden constitucional. ¿Por qué les digo esto? Porque no todas las leyes son orgánicas. Mis estudiantes de Administración y Contaduría no son muy duchos en esto y por eso yo me permito ampliarles un poco más. Un poco para que usted esté claro. En esa pirámide que yo les hablaba hace poco, está la Constitución. Algunos dicen que están los derechos humanos o por encima, ¿no? Y luego vienen las constituciones. Bueno, son tesis que cada uno puede leer a magnitud. Pero vamos a partir de la premisa de que en la cúspide de nuestra pirámide está la Constitución. Esa Constitución dicta unos principios generales. Las leyes que desarrollan principios que están desarrollados en la Constitución se llaman leyes orgánicas. Y dentro de la pirámide están siguientes a la Constitución. Entonces, fíjense que nosotros tenemos derechos laborales que están en una Constitución, los cuales las ponen en una condición especialísima y favorabilísima y buenísima para argumentar cualquier defensa. Pero no solo eso, son ratificadas a través de una ley orgánica de trabajo. Entonces, una ley orgánica que viene en el siguiente eslabón de esa pirámide. Después vienen las leyes ordinarias y así sucesivamente, reglamentos, resoluciones, providencias y todo lo que corresponde. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que los derechos que nosotros estamos estudiando en esta unidad y en esta asignatura son derechos que tienen una plataforma jurídica de más alto nivel. Están garantizados por nuestra Constitución y además tienen una ley orgánica de carácter especial que los desarrolla. Y es así que nosotros leemos el artículo 1 de esa ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que establece en su artículo 1, por ejemplo, esta ley tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social. Bárbaro, otra vez el hecho social, el trabajo como hecho social. Ya vamos a ver que tengo aquí unas interrupciones. Ok, ya va. Es así como entonces estamos ahora en presencia de un artículo 2 de una ley orgánica del trabajo que establece que las normas contenidas en esta ley, en la ley orgánica del trabajo, son de orden público y de aplicación imperativa, a caramba, obligatoria e inmediata, priorizando la aplicación de los principios de justicia social, solidaridad, equidad y el respeto a los derechos humanos. ¿Ok? Entonces la no discriminación, todos los elementos que ya hemos estudiado, al parecer todos han sido tomados por nuestra Constitución y por nuestra ley. ¿Qué significa también que una norma sea de orden público? Cuando alguna ley hace esta declaración, nos está diciendo que no está permitido que las partes puedan negociar sus elementos, ¿ok? Y entonces es fundamental que nosotros tengamos en cuenta que cualquier negocio que hagamos en materia laboral, que sea o que represente una renuncia, una desmejora o algo que afecte los derechos adquiridos por vía constitucional, será nulo. Nosotros ya lo habíamos visto en la Constitución. Otro artículo que nos interesa también es el 18, que establece el trabajo es un hecho social, caramba, y goza de la protección del Estado. La interpretación y aplicación de esta ley
estará orientada por los siguientes principios. Fíjense que de una vez me está diciendo que al yo interpretar y aplicar esta ley, ¿cuál ley? La ley orgánica del trabajo y de los trabajadores y las trabajadoras, yo voy a tener que tener en cuenta el principio de la justicia social y la solidaridad, la intangibilidad y progresividad de los beneficios laborales, las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencia, los derechos de los laborales son irrenunciables. Cuando hubieren dudas acerca de la aplicación de la concurrencia de varias normas o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador, la norma adoptada se aplicará en su integridad, toda medida o acto por el patrono contrario a la Constitución es nula, se prohíbe la discriminación, se prohíbe el trabajo de adolescentes, el trabajo los protegerá contra cualquier forma de explotación. Y entonces estamos viendo que, bueno, que hay aquí es como que una reafirmación con toda la fuerza de la ley a los principios que ya nosotros sabemos. Entonces, serán importantes los principios que les han dado toda esta regularización. Pues sí, todos los temas que vamos a ver siempre van a aparecer dudas, porque son situaciones sociales, son personas, no son negocios entre una gandola de papa y una gandola de ají dulce, son relaciones jurídicas, y esas relaciones jurídicas se están dando entre personas, y mucho más entre personas en las que el trabajo de esas personas se ha considerado un hecho social. Y entonces aparece la gran duda, porque si ya después que esto ha sido dicho por todos lados, quedaremos como el negrito de esta lámina preguntándonos, pero ¿y qué significa esto de el hecho social? Ah, yo los invito a ustedes que hagan también su investigación, que profundicen. ¿Por qué? Porque no es posible, como les digo yo, desarrollar a pesar de la extensión ya en este momento, ¿verdad? Lleva un tiempo importante desarrollando este tema y sin embargo no nos permite dar la cobertura de hacerlo, de traer todas las citas y todos los libros que estudian el tema, pero sí nos permite decir que el hecho social es un concepto de origen sociológico y antropológico, acuñado por Durkheim, pero también hay otros autores que han hablado del hecho social, en el cual se engloban todos aquellos sucesos externos a la conciencia humana. O sea, son esas diferentes situaciones asociadas a los seres humanos, pero que no vienen de dentro de sí. ¿Okay? Y yo les coloco aquí que en el ámbito de lo sociológico, se entiende como un hecho o una circunstancia vinculado a la sociedad y a sus formas de comportamiento. El sueño es un hecho social. Un sujeto que duerme participa de una mejor manera en cuanto a su salud dentro de la sociedad. De ese mismo modo, fíjense eso que es importante, algo que es de naturaleza biológica, es decir, que aunque usted no quiera dormir, pase un poco de días amaneciendo y amaneciendo para que usted vea que su cuerpo vaya en un momento que usted se va a quedar dormido en cualquier lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que algo que proviene de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Ha sido considerado como un hecho social. Pero de ese mismo modo se ha comprendido que el trabajo es un hecho social inherente a la sociedad, que las personas tienen que trabajar, que el trabajo es necesario para que las sociedades puedan progresar. Por eso cuando se fomenta una sociedad en la que la gente no trabaja y la gente se quiere quedar y ya no es flexible, todo es flexible y aún así tú ves a las 2 de la tarde que nadie quiere trabajar después de las 2:30 de la tarde, entonces tú dices, pero Dios mío, las sociedades que han crecido, que se han desarrollado, lo han hecho a través del trabajo, entonces ¿cómo es posible que nosotros más bien en vez de trabajar, estamos diciéndole a la gente no trabaje, después de las 2 ya no salga, ya no puedes hacer más nada, tienes que irte a tu casa a ver televisión y a perder tu tiempo? Entonces fíjense que el trabajo desde los sociólogos del siglo XVII lo han considerado como un hecho inherente a la sociedad, en el cual su desenvolvimiento será de una mejor forma en la medida que este trabajo sea garantizado y esté protegido. Es decir, si los propios estados están al pendiente de que haya trabajo, que se garantice y que funcione porque le permite una plataforma para desarrollar sus fines, el hecho de que ese hecho social, o sea, que se entienda que eso es necesario, eso le da otro nivel al trabajo. ¿Por qué? Porque es como, me perdonan lo doméstico del ejemplo, pero cuando uno decía el teléfono no es un lujo, es una necesidad. Entonces, cuando ya tú entiendes que hay una necesidad allí, que comunicarte es necesario para ordenar tus actividades en el día, el trabajo fue considerado un hecho social, o sea que es propio de la sociedad y que en la sociedad va a ser, digamos,
un desarrollo, o sea, la sociedad va a estar mejor en la misma medida en que esas sociedades trabajen, ¿ok? En el 2002, la Sala Constitucional, que es la sala que desarrolla o aclara dudas que se den en materia constitucional, expuso el alcance del trabajo como hecho social que ya habíamos desarrollado en el artículo 89, ¿ok? De allí que esa sentencia, ustedes la pueden buscar, aquí les dejo los enlaces y ustedes ya lo tenían. De allí es que el derecho al trabajo haya sido considerado en nuestra Constitución como un hecho social. Fíjense lo que dice nuestra máxima sala constitucional. Al ser el conductor a través del cual el Estado, o sea, el trabajo, puede perfeccionarse y brindar una mayor satisfacción al conglomerado social y la tutela protectiva al trabajador de cualquier clase. Se convierte entonces en uno de los pilares que sostiene al derecho social constitucional. O sea, que está diciéndote que es fundamentalísimo el tema del trabajo y que es una forma y se ha considerado como un hecho social porque se cree que a través de ello es como el Estado puede conducir, ¿verdad? Para brindar la mayor satisfacción al conglomerado en general o al conglomerado social. ¿Ok? Y finalmente también establece, ¿verdad? Que cuando hubiesen dudas, o sea, porque da el detalle de cómo se deben aplicar esos diferentes principios que ya nosotros hemos estudiado, dice, así resulta evidente que una de las características más resaltantes de las normas que regulan la legislación laboral es la protección del trabajador. O sea, cuando usted tenga una duda y usted me está diciendo, pero profesor, esa ley, me lo han dicho ustedes cuando estábamos en la presencialidad, salía yo a los pasillos compartiendo después que terminamos estos temas y algunos de sus compañeros que tienen empresas, que trabajan, me dice, pues, pero es que esa ley no, lo que viene, o sea, todo el trabajador, pero fíjense lo que dice nuestra sala constitucional, no lo niega, ni intenta de ninguna manera no taparse, lo ha concebido el Estado así. Y dice, así resulta evidente que una de las características más resaltantes de las normas que regulan la legislación laboral es la protección del trabajador. Intentan proteger al trabajador, por lo cual el principio protector o el principio de favor o el principio prooperario, todos llamados, o sea, el mismo, pero dicho de manera distinta, constituye no solo el principio rector, sino el fundamento mismo del derecho del trabajo. Entonces, fíjese que un principio que por allá parecía desarrollado, que fue constitucionalizado, que está establecido en una ley orgánica, nuestra sala constitucional además, ¿verdad? En una interpretación extensiva, ese 89 de la Constitución dice que no solo es eso, que no solo constituye el principio rector, sino el fundamento mismo del derecho del trabajo. Entonces, usted me dirá si el fundamento mismo del derecho del trabajo no es importante y si eso nosotros no lo vamos a utilizar en cualquier tema. Lo tenemos que usar porque es el fundamento mismo del derecho del trabajo. Entonces, todos los temas los vamos a tener que pasar por el tamiz del trabajo como hecho social y del principio de favor. ¿Ok? En resumen, de acuerdo a nuestra máxima instancia, no solo constituye el principio rector, sino el fundamento. ¿Por qué yo les resalto esto en amarillo? Oye, para que cuando usted esté estudiando, usted, por favor, revise esto y entienda esto y amplíe esto y busque la sentencia y busque otras nuevas sentencias que han ratificado este criterio. Y entonces usted me diga, cuando yo le pregunte, ¿y qué ha dicho la Sala Constitucional respecto al trabajo, cuando hizo la aclaratoria sobre el trabajo como hecho social? ¿Qué mencionó? Bueno, mencionó esto y usted me lo pueda manifestar en sus palabras, pero dice, se considera como un hecho social porque es, digamos, el conductor a través del cual el Estado intenta cumplir o favorecer o ayudar al mayor conglomerado social, pero también no solo eso, sino que incorpora el principio de favor y lo considera como un fundamento mismo, el derecho al trabajo, lo cual, profesora, hace entender que cualquier institución del derecho al trabajo vamos a tener que analizarla desde la perspectiva, frente a una duda, frente a una dificultad para su interpretación o para su operacionalización o su aplicación, nosotros vamos a tener que pasarlo por el tamiz del principio de favor. Porque así lo establece nuestra Constitución, porque así lo establece nuestra ley, porque así lo ha aclarado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. ¿Ok? Otra figura que a mí me gusta desarrollar, a pesar de que no está propiamente como tal en este tema, pero que yo se los desarrollo para que usted
pueda estar atento a si eso aparece dentro de lo que usted estudia y lee, tiene que ver con la prescripción. ¿Okay? La prescripción como concepto genérico, dice la enciclopedia jurídica, es ordenar, mandar, señalar, pero también dice caducar un derecho o extinguirse una obligación por el transcurso del tiempo. Es decir, cuando decimos esa obligación está prescrita, quiere decir que ha pasado el tiempo que la ley establece para que su ejercicio o su reclamo no sea posible. O sea, todas las obligaciones tienen un tiempo para ejercer, no es para siempre. Eso no es que yo toda la vida voy a poder reclamar, así como hay algunas que sí, en materia laboral tenemos unas características específicas. Recuerden que no estamos estudiando todas las normativas que el derecho establece, sino las de materia laboral y la que los temas que nosotros vamos a desarrollar en el marco de fundamentos y sujetos del derecho se nos permita. ¿Ok? Pero, por ejemplo, yo le puedo hablar de una que dice, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Es decir, no importa el tiempo que haya pasado, ellos siempre estarán vigentes para ser juzgados. Pero no es así en el marco de las leyes laborales y mucho menos de muchas que vamos a estudiar nosotros aquí. El artículo 51 de nuestra ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, dice que las acciones provenientes de los reclamos por prestaciones sociales, que es una garantía que nosotros vamos a desarrollar en la siguiente asignatura, prescribirán al cumplirse 10 años desde la fecha de terminación de la relación de trabajo. El resto de las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse 5 años. ¿Por qué les digo esto? Porque es bueno que usted sepa, cuando usted está frente a un derecho, frente a le están haciendo alguna pregunta básica, usted dice, ¿qué tiempo tienes tú que te retiraste? No, yo tengo 20 años, pero yo quisiera demandar a esa gente. Usted dice, bueno, tú puedes demandar, el asunto es que ya esa acción prescribió, porque para esas demandas de prestaciones sociales se prescriben a los 10 años. Si a los 10, al 10º año usted no ha hecho nada, pues usted rápidamente va a demandar y la contraparte va a oponer la prescripción y el juez va a declarar la prescripción, ¿ok? Pero esa prescripción también se interrumpe, ¿ok? O sea, esa prescripción, hay un punto donde ella pues, puede estar transcurriendo y hay un corte. Dice, la prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpe por la introducción de la demanda judicial, aunque se haga ante un juez que no sea incompetente, por la reclamación intentada ante un organismo ejecutivo competente cuando se trate de transacciones con la República, por la reclamación intentada por ante una autoridad administrativa del trabajo. Es decir, hay algunas situaciones por las que esa prescripción o ese lapso puede verse interrumpido, así que no siempre es tan directo, hay que revisar. ¿Y alguna vez demandaste? Sí, yo demandé como el primer año, pero después, entonces ahí volví a contarse otra vez, ¿ok? Entonces hay que estar revisando ese tema de la prescripción, se los digo porque siempre cuando están investigando y estudiando, aparece el tema de la prescripción. Usted me dice, ella hablaba de algo prescrito, 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 y yo no sabía, profesora, yo no podía seguir estudiando, pero yo no entendí que era prescrito, ¿ok? Básicamente, esto ha sido, o esto es todo lo que tengo para ustedes esta tarde de hoy, o este día de hoy, ¿verdad? Con esto, pues, espero haber podido desarrollar para ustedes de la mejor manera y que ustedes puedan haber disfrutado y compartido conmigo el tema de la primera unidad. Agradezco que ustedes puedan irse a las láminas donde les coloqué los ejercicios iniciales y puedan fijar una postura en relación de lo que ustedes de lo que comprendieron o de lo que pudo quedarles de esa primera parte y les remito, pues, o me remito a esas primeras láminas en donde nosotros discutíamos estos casos que serían resueltos a través o después de haber desarrollado toda la temática que teníamos planteada, ¿ok? Recuerden que eran 2 casos, entonces el que tenga bien compartirlos, pues estaré disponible para ratificarles o decirles, mira, está bien, no está bien, y cómo lo han hecho, ¿ok? Por mi parte, bueno, agradezco sus comentarios en relación con eh, o que tomen nota de las dudas, las preguntas y que podamos entonces en nuestra siguiente clase compartir dudas concretas, preguntas concretas para avanzar o estar listos para la evaluación relativa a esta unidad. ¿Ok? Entonces, por mi parte, pues un feliz día para todos y estamos en línea para conocer sus posturas al respecto. ¿Ok? Damos entonces por terminada la sesión del día de hoy.